Yo estoy grabando, ¿no? ¿Con cuál teléfono? ¿Con ambos? Y eso, Estamos profesionalizándolo, hermano. ¿Qué haciendo, Aurelio? hola, buenos días. Buenos días. Moliendo un maíz chocolo para hacer unas arepas de maíz chocolo. El maíz está ya bien zarazo. Las abuelas decían que cuando el maíz está muy zarazo, le falta muy poco para secar, pero todavía tiene bastante humedad. Caldito, le decían las abuelas. La masa sale húmeda, propicia para mezclar con banano y hacer unas zarapas. Las abuelas le decían zarapas, arepas de maíz que está a punto de dejar de ser chocolo. Se ve que el grano está brillante, todavía se ve que es un grano húmedo, todavía contiene bastante humedad y ese juguito agridulce del grano hace que la arepa sea muy poderosa, de gran sabor, textura, nutre, aun cuando los profesionales de la nutrición dicen que el maíz no nutre, que por el contrario. De los pocos alimentos que siguen nutriendo, ¿no? Que no han podido modificar al antojo de la industria. Bueno, el maíz y el tomate ya han sido modificados, pero en el territorio todavía conservamos semillas nativas. Estos son, no son puros, pero aquí tenemos todavía granos de un maíz que le llamamos clavo. Este maíz es un grano grande en forma de triángulo, y la tusa de ese maíz es delgaditica, casi que todo es grano. A la orden. Cornelio, quiero que hablemos de las zonas de reserva campesina. ¿Qué son las zonas de reserva campesina? Bueno, la legislación que se ha creado para ordenar el territorio, que es múltiple, está organizada en leyes, decretos, ordenanzas y más términos legales que buscan darle orden al territorio desde lo que creen los honorables congresistas del país que se debe hacer. Y pues en un país en donde la promulga del Estado de Derecho nos conmina a que nos acojamos a ello, pues está bien pensado, organizado y gestionado que los campesinos de los territorios propendan por
establecer planes para el desarrollo de los territorios en el tiempo. Hace mucho tiempo, un grupo de campesinos organizados en diferentes formas, sindicatos, comités, asociaciones, organizaciones de segundo nivel que son un desastre en el territorio porque subyacen la soberanía de las comunidades, solicitaron el estudio de la zona de reserva campesina Chaparral San Antonio, Chaparral con todos sus corregimientos y San Antonio la totalidad del mismo. Incluso hace 6 años se suscribió una solicitud por 4 organizaciones del territorio de Chaparral en el que se solicitaba el acompañamiento del gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Tierras. Y ese grupo de campesinos liderados por Azambeima, Aso Hermosas, Corbiter y algunos líderes visibles de territorio de San Antonio, le pedían a la agencia para que el equipo humano de zonas de reserva campesina del país, personas que ganan honorarios muy altos por hacer esa gestión, que dirigen equipos técnicos, que tienen dependencia directa del director nacional de tierras y de la subdirectora del asunto de las zonas de reserva campesina. Esa solicitud fue suscrita y se empezó el trabajo de impulso, que ha sido traumático, porque especialmente las organizaciones llamadas de segundo nivel, que se creen con poder y autonomía sobre los recursos que se predisponen o se supone que deben existir para financiar el Plan de Desarrollo Sostenible. Estos se creen con el poder de reclamarlos para sí y pues hacer con ellos lo que en el territorio siempre han hecho los politiqueros, porque los líderes campesinos con el tiempo y poco a poco van cayendo en las redes de la politiquería, la corrupción, los intereses particulares por encima de los propósitos comunes. Pero bueno, ese es un tema para discutir que no viene al caso. Sin embargo, hoy estamos, después de varios años de impulsar la zona de reserva campesina, con un plan de desarrollo sostenible. Le llamamos Plan de Desarrollo Sostenible a un documento construido, liderado por las comunidades, asistido formalmente por el equipo técnico de zonas de reserva campesina del ministerio, a través de una de las agencias creadas para ordenar el territorio. Entonces la Agencia Nacional de Tierras ha dispuesto en sendas comisiones profesionales en economía, en formulación de sociedad, industria, territorio, antropólogos, en fin, psicólogos, que direccionan el trabajo de las comunidades, pero en general
Las comunidades por sí solas, organizados por su iniciativa y en múltiples mesas de trabajo, han construido una línea base sobre las que se plantean las iniciativas del territorio según las necesidades de las mismas comunidades. Ese documento se le llama Plan de Desarrollo Sostenible a 12 años. Hoy estamos a 8 días de la audiencia, la tan esperada audiencia durante muchísimos años, en la que se va a validar y a discutir el Plan de Desarrollo Sostenible para la zona de Reserva Campesina Chaparral, que ya no es Chaparral San Antonio, ni es la totalidad de Chaparral. Solo 3 corregimientos, que son Amoyá, Limón y La Marina. Es una buena parte del territorio de Chaparral, pero no es todo, claro. Y en cambio ninguno de San Antonio. Ahí nos queda un remordimiento sucinto a quienes hemos impulsado la zona de reserva campesina, porque los intríngulis legales, los intereses particulares de los pseudolíderes, más al servicio de la politiquería que al servicio de la comunidad, han hecho que el polígono tuviera restricciones por etnias, por condiciones ambientales, por trabas burocráticas, por intereses politiqueros. Pero bueno, al fin habrá una zona de reserva campesina con un plan de desarrollo sostenible. Se dice sostenible como con la esperanza y la intención de que no todo se acabe, de que algo se preserve, porque mucha gente nos pregunta, quienes impulsamos la zona de reserva, que ¿para qué es? Mucha gente cree que la zona de reserva campesina es una zona de reserva forestal, y bueno, conservar los árboles, el agua, sí, pero como existe un documento en el que se plantean iniciativas que se deben convertir en proyectos, de hecho tenemos 51 iniciativas en el Plan de Desarrollo Sostenible que abarcan desde cuidar el entorno, preservar el agua, las tradiciones, la cultura, la ancestralidad y especialmente el suelo, el aire y el agua. Hay una particularidad en el Plan de Desarrollo Sostenible del que hemos hecho parte las personas que integramos la empresa comunitaria campesina Chaparral, el Corralito Benditos Placeres, que es esta finca donde estamos hoy moliendo este chocolo para las zarapas. Y es que aquí venimos haciendo un proyecto de investigación hace más de 25 años, ya casi 27, en el que nos hemos dado por preservar, a partir de conservar la microbiología del suelo, preservar especies nativas: yuca, plátano, maíz, caña, cacao, aguacate, algodón, chirimoya, anón, en fin, todo lo que los suelos tropicales pueden producir. Guama, mamoncillo y palmeras, claro. Ese proceso de investigación, defendido con argumentación científica e incorporado en el Plan de Desarrollo Sostenible, permitió que a la larga el plan de desarrollo
entre muchos de sus enfoques económicos, sociales, de derechos humanos, de respeto a las etnias, la feminidad, la niñez y el adulto mayor, pues entre muchos de todos esos enfoques, uno muy en particular que lo caracteriza es la agroecología. No agroecología, como dice Yesinova, sino agroecología. Pretende pues que el territorio nuestro, que el Plan de Desarrollo Sostenible no es más que una propuesta para consolidar la paz en el territorio. Sirva entonces el proyecto de investigación en agroecología como un referente in situ, académico y filosófico para que la mayoría de las actividades que se desarrollen con los proyectos que materializan las iniciativas del Plan de Desarrollo Sostenible pasen a ser algo así como caminos, sendas voluntarias de transición para que nuestros campesinos en nuestro territorio dejen de usar agrotóxicos, venenos, abonos sintéticos, malas prácticas agrícolas, por lo que hemos invitado a todos los campesinos de la zona de reserva campesina que se hagan una pasadita por acá, por el corralito, y observen que los peces se alimentan de maíz cocido, que el maíz que consumimos aquí lo producimos en la finca, que el cacao que muchos de ustedes degustan por la transformación que hace Nijiret en helados, en mix, en cacao refinado, en cacaocitas, bueno, en fin, 12 subproductos del cacao, pues nos permitan entonces construir una filosofía para un estilo de vida diferente. Diríamos que la zona de reserva campesina debe permitir, 1, recuperar el conocimiento ancestral, 2, proteger la biodiversidad, 3, curar los suelos y o recuperarlos. En la medida que hagamos ese proceso de transición de consumidores de paquetes tecnológicos, entre comillas, le llaman tecnológicos a lo que destruye la tierra, podamos con ello recuperar la humedad de los suelos. Con la humedad podamos recuperar la microbiología. Y con la microbiología se vuelvan rentables como lo eran nuestros cultivos. Hoy para el campesino común y corriente o el común es que es rentable si usa abonos, venenos, matamalezas, en fin, porque reduce la mano de obra, porque aumenta la productividad, pero son alimentos que en su esencia no sirven para el bienestar de las personas. Por el contrario, las ganancias de los cultivos terminan engrosando las listas y el vademecum, con lo que los médicos formulan a diario nuevos medicamentos que para nada sirven para curar. Entonces necesitamos volver al principio fundamental de producir comida sana, comida orgánica, nutracéutica, como dice Nijiret, alimentos que nutren, que curan. Solamente bajo la filosofía de alimentar la palabra, que es y debe ser una acción conjunta de todos los campesinos de los 3 corregimientos que hoy hacen
parte del Plan de Desarrollo Sostenible, objeto de la audiencia del 26 de julio del 2025 en el corregimiento del Limón. Allí seguramente quedará en pie firme la transición de nuestros territorios, de nuestro territorio, de nuestras fincas, a unas fincas limpias, a unos ecosistemas que nos permitan elevar la resiliencia entre el hombre y el entorno. No es resiliente destruir las abejas, las lombrices, los microorganismos que están en el suelo, que son los que en principio ordenan la estructura molecular para la vida. Obviamente, al destruir la riqueza del suelo, pues no tendremos plantas perennes, y al no haber plantas perennes no hay hojarasca constante sobre los suelos, y entonces la velocidad de la evaporación, que debe estar entre 25 y 30 kilómetros por hora, se ha vuelto entre 70, 80 y más kilómetros por hora de la humedad que se escapa, que se fuga, haciendo que los suelos se vuelvan secos y pobres. No es fácil cambiar ese chip que Fedecafé, Fedecacao y todas las Fedecosas esas que se han creado para el monopolio de las oligarquías que desadministran la riqueza del país y que están al servicio de los imperios europeos y gringos. Lo digo no con sentido despectivo, sino por protección del entorno. Todos esos emporios que financian los líderes políticos, que están al servicio de los mismos, impulsan a través de las federaciones el uso de los paquetes tecnológicos con el engaño sistemático de la seguridad alimentaria. Y seguridad alimentaria pues es tener abundante comida, así sea lesiva, diferente al concepto de soberanía, en donde producimos lo que los territorios realmente deben producir bajo las condiciones naturales de la relación entre el hombre y el entorno. Por lo tanto, pues aspiramos que en 12 años tengamos no solamente una finca como el Corralito, sino que en cada corregimiento tengamos por lo menos 200 fincas bajo el modelo agroecológico para la producción de comida limpia, ambientes más húmedos, semillas propias, semillas nativas, muy buenas prácticas agrícolas, alta rentabilidad, porque en la medida que el campesino, con un poco más de esfuerzo y unidad de familia, haga las tareas agrícolas y no use tóxicos ni abonos sintéticos, sino un poco más de labranza, en esa medida el campesino ahorra, y lo que la tierra le produzca, que lo intercambia por bienes, servicios o capital, le dará la posibilidad de tener un bienestar notorio. Significa que el fortalecer la economía local a partir de la transición hacia la agroecología y así no agroecología, queremos y creemos, no por supuesto, sino porque la investigación científica que hacemos aquí durante más de 2 décadas y media han probado que la economía se fortalece en la medida que entendamos el entorno y que nosotros somos parte de él, que no somos criaturas ajenas al entorno. Si modificamos el entorno, pues la primera criatura que se afecta por las modificaciones del entorno somos nosotros mismos.
y somos de las criaturas más frágiles entre todas las que hay sobre la Tierra, que presentamos mayor nivel de vulnerabilidad a los microorganismos, a las enfermedades, al hambre, a la falta de agua, al aire contaminado, porque las plantas y muchas otras criaturas o animales que les llamamos tienen una mayor resistencia, nosotros no. Por la misma razón tenemos que cuidar del entorno para producir comida sana, comida que nos cure, nos nutre o nos preserve el bienestar. ¿Qué se lograría a nivel social con la zona de reserva campesina? Buscamos que la zona de reserva campesina sea una plataforma de visibilización de un territorio que ha sido víctima del conflicto. Dicen que 53, pero la guerra empezó hace muchísimo tiempo, no ha terminado porque todavía tenemos en el territorio escaramuzas, milicianos de la guerrilla y paramilitares que custodian las empresas mineras que depredan los ríos. Entonces es un fenómeno político-social que nos ha marcado, y el sur de Tolima aportó al desplazamiento de 17.000 familias durante el conflicto más cruento, y muy pocos de esos han retornado al territorio. Yo soy uno de los pocos que ha retornado, pero muchísimos están allá en los tugurios, en las laderas de las ciudades, esperando que el país y la sociedad nacional les ofrezca una oportunidad. Necesitamos entonces que al final de 12 años las estrategias para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Sostenible nos permita tener una zona de reserva campesina, como dice mi presidente Gustavo Petro, una potencia de vida, que la comida que produzcamos acá se pueda llevar a cualquier rincón del país y del mundo con la garantía absoluta de que es comida limpia, con valor agregado, que la zona de reserva campesina sea la despensa natural y obligatoria para los mercados campesinos que se deben realizar en Espinal, en Fusa, en Ibagué, en donde la infraestructura que ha sido decomisada, retenida, incautada por el Estado, mala vida por las prácticas alevosas del narcotráfico, que están en la mira de ponerse al servicio de la comunidad, pues puedan ser un incentivo para que los campesinos del territorio puedan llevar allí a esos bodegones o a esos edificios que se puedan convertir en centros para el acopio de la comida nuestra y poderla poner al servicio y bienestar de toda la comunidad que la necesite, con bajos precios, con facilidad de acceso, porque la legislación que se promueve a nivel nacional del derecho a la alimentación tiene que estar concebido desde que los territorios puedan producir comida orgánica hasta que el Estado facilite la comercialización y transporte de los mismos, porque nada nos ganamos los campesinos de la zona de reserva produciendo enormes toneladas, inmensas cantidades de comida, que al territorio nadie viene a llevarlas, nadie viene a comercializarlas, por los temas de infraestructura vial, por las escaramuzas de seguridad, por la distancia. Entonces, pues se necesita que el Estado haga la otra parte importante en la zona de reserva campesina, que es el financiamiento, si no de todo, por lo menos de la infraestructura básica, para que
el territorio, una vez dispuesto a producir bajo el enfoque de la agroecología, el Estado le facilite el comercio en los centros poblados, el acceso a las plataformas de visibilización y el acompañamiento del Estado en el mercadeo, que el campesino poco a poco irá logrando entender desde la clasificación de las calidades de los productos hasta la preservación de estos y la transformación no solamente del café, que es como el símbolo del sur del Tolima, también lo es el cacao, también lo es la ganadería, también es la panela, los peces, los cerdos, los pollos, en fin. Todo esto hay que mostrarlo en una plataforma más visible, que son los centros de acopio regionales y que son muy fácil de desarrollar, de proveer, de ejecutar. La zona de reserva campesina sin todo eso no sería más que otro protocolo administrativo para que los ejecutivos de la Agencia Nacional de Tierras cobren excelentes salarios y su desarrollo persista, en cambio, en los territorios, y la Colombia profunda que los políticos no conocen seguirá siendo cada vez más profunda, más desigual, más abandonada, más pobre. Pedagogía para la Paz, profe Jiménez.